potenciar las virtudes de la comunidad, las virtudes populares. Y eso básicamente termina en el asunto de una reflexión que hizo y que me pareció espectacular cuando terminó este tema, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Les voy a leer textualmente al final. Dice, en el texto final, dice una cosa que me gustó muchísimo. Dice, hay una gran tarea por delante. Si pretendemos que la psicología latinoamericana realice un aporte significativo a la psicología universal y, sobre todo, a la historia de nuestros pueblos, a la luz de la situación actual de opresión y fe, de represión y solidaridad, de fatalismo y de luchas que caracterizan a la liberación, requiere una liberación previa de la psicología. Y esta liberación solo llega de la mano de una praxis comprometida con los sufrimientos y esperanzas de los pueblos latinoamericanos. Ahí está el tema de la nueva psicología latinoamericana. No un análisis de los sufrimientos o de las anormalidades del pueblo para ponerlo en el normal, sino un análisis, como dice ahí, de las esperanzas, ¿no es cierto? De lo que nosotros hemos hablado en clase largamente y que se tiene que ver con la teoría de la felicidad, qué es lo que a mí me hace feliz. Y esto me deja la reflexión de que realmente, o sea, nosotros tenemos que construir el conocimiento desde los que están sufriendo. O sea, si es que queremos aliviar el sufrimiento, no podemos construir el conocimiento desde la perspectiva de los que no sufren, porque ellos tienen una concepción de lo que es el sufrimiento que no tiene nada que ver con la construcción del sufrimiento del que está experimentando, ¿no? Y ahí, para reflexionar sobre nuestra actualidad, y solamente voy a hacer muy corto porque esto requiere de mucho más análisis. Yo el otro día conversaba con un compañero de la oficina y hablábamos de lo que está pasando en el país, de toda esta guerra que está habiendo contra los grupos ahora llamados terroristas y la encarcelación. Específicamente hablábamos de la encarcelación de este montón de gente, de este montón de personas que van desde los 15 años o inclusive puede que hasta de menos y se alarga hasta toda la edad que quieran, ¿no? Y mi compañero decía que él no entendía cómo alguien puede caer en eso, o sea, cómo alguien puede perder la humanidad, decía él, y matar a alguien más. Y yo le decía, y que eso está bien lo que el gobierno está haciendo, ¿no es cierto? Y que eso es injustificable, y que es imperdonable, y que los tienen que refundir, y que tienen que si no se quieren rehabilitar, pues ahí hay que darles palo, decía, ¿no? Y yo le hacía la reflexión y le decía, ¿sabes qué? Yo creo que sí, o sea, es imperdonable porque desde nuestra construcción social tú no puedes atentar jamás, o sea, y es imperdonable que tú mates a alguien y se te pueda perdonar, o sea, en el sentido de que no tengas que pagar socialmente por eso. Injustificable, tampoco creo que tengamos que justificar a las personas que hicieron eso, pero si realmente queremos hacer un cambio social sostenible, no tiene que ver con el hecho de refundir a la gente en la cárcel y tener 20 cárceles de máxima seguridad con 30.000 reos ahí que no pueden ni respirar, no, porque simplemente eso va a ser un punto insostenible. Yo creo que más que justificar, nosotros tenemos que entender cuál fue la realidad que hizo que un niño, que varios niños estaban ahí, que varios niños de 5 años, en las mismas condiciones de vulnerabilidad, porque lo que tienen en común todas estas personas son la pobreza, 5 niños con situación de vulnerabilidad, uno siguió estudiando y logró ser un padre de familia pobre, con los recursos mínimos, pero que construyó su familia mal o bien y que nunca le hizo daño a la sociedad y que su aporte básicamente sigue siendo él lograr salir cada mes adelante con su economía. El otro que entró a estos círculos de mafia, de terrorismo y terminó en lo que estamos terminando. Y el otro que fue un niño pobre igual que surgió, hizo una buena carrera, tuvo un buen trabajo y ahora tiene una posición económica que diciéndolo a nivel social, sin hacer daño a nadie, con su trabajo duro, ha entrado a formar parte del capitalismo ahora ya no desde la pobreza, sino ya desde la clase media alta. Entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí como psicólogos sociales es, y a mí me encantaría alguna vez como práctica tener esto, ¿no? De irme a conversar con estas personas, con estos chicos, con estos hombres, con estos reos,
y empezar a preguntar no solamente desde la criminalística, qué es lo que sucedió, sino desde el análisis, obviamente para tener dos cosas: tratar de rehabilitar en algo esa posición y tratar de entender cuál ha sido el contexto social al que se enfrentaron, para ir viendo cómo se ataca esas inequidades, ¿no es cierto?, de económicas, esas inequidades sociales que les llevaron a hacer eso, que pueden estar, o sea, que puede estar vinculado desde varios aspectos también, y no dejarlo ahí, sino también a mí me gustaría eh, entrevistar a los del otro lado, ¿no es cierto? Aquellas clases que son cada vez más, que oprimen cada vez más al pobre y siguen acumulando riqueza y siguen acumulando dinero y siguen acumulando poder, ¿no es cierto? Un poder tan desmedido que no lo van a ejercer nunca, o una riqueza tan desmedida que no la van a gastar nunca. ¿Por qué hay que seguir quitándole las riquezas? Y desde ese contexto del conocimiento del que ha sido desprotegido, desde el que ha sido desempoderado y del concepto del que está acumulando, encontrar cuál es la fórmula de la liberación a la sociedad, de la creación de nuevos seres, de nuevas personas que tengan un concepto más saludable de la felicidad. Y no digo saludable en el sentido de que me haga feliz solamente a mí, sino saludable en el sentido de que me haga feliz a mí sin afectar a los demás y sin quitar a los demás sus derechos, sus oportunidades, ¿cierto? Y eso, o sea, básicamente su derecho principal de ser feliz, de ser humano y de tener una vida digna. Bueno, les dejo. Ya me he pasado un montón del tiempo y gracias por escucharme y por haber llegado hasta este punto del video. Que tengan una buena tarde.